Buen día, hablaremos durante los siguientes minutos acerca de la actualización de tuberculosis activa en el adulto. Les recuerdo, mi nombre es Cristian Iván García Rincón, médico internista e infectólogo. La agenda para los próximos minutos pasará por definiciones, epidemiología, clínica, diagnóstico, tratamiento, reacciones adversas comunes y conclusiones. En primer lugar, hablaremos entonces de las definiciones y recuerden que la infección por Mycobacterium tuberculosis es generada básicamente por un complejo y dentro de ese complejo es importante rescatar que no solo tenemos Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, sino que también podemos tener Mycobacterium caprae, Mycobacterium pinnipedi, Microti y probablemente el que más recientemente fue descubierto, que es Mycobacterium oryzis. Todos ellos corresponden al complejo Mycobacterium tuberculosis y en términos generales cualquiera de ellos podría estar participando en la fisiopatología y las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Sin embargo, desde el punto de vista de las infecciones en los seres humanos, las más frecuentes son provocadas por Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium bovis. En segundo lugar, es muy importante en la aproximación para nuestros pacientes llegar a tener unas definiciones claras. ¿De qué? De sintomático respiratorio. Básicamente, en la población general podemos entender que un sintomático respiratorio es aquella persona que presenta tos y expectoración por más de 15 días, es decir, 2 semanas. Ahora, si nos preguntamos por cuál es la definición de sintomático respiratorio en un paciente con VIH o con grave inmunosupresión, básicamente consideraríamos que ese tiempo, la duración no es la importante, sino sencillamente que llegue a presentar los síntomas máxime si ellos están concomitantes con fiebre, sudoración nocturna, pérdida significativa de peso y, como les anotaba anteriormente, el tiempo de duración no es lo más importante. Porque rápidamente en estos pacientes debemos hacer un diagnóstico y una aproximación clínica lo más efectiva posible para evitar que se nos pase ese diagnóstico. De otro modo, cuando tenemos poblaciones vulnerables y específicamente hablamos de personas privadas de la libertad, grupos étnicos minoritarios, habitantes de calle, migrantes, trabajadores de la salud, es importante que ese criterio de tos y expectoración por más de 15 días es muy similar al que tenemos en población general. Sin embargo, si sus condiciones sociales, como sucede en muchos de los grupos minoritarios, hacen que ese acceso al sistema de salud sea difícil, pues obviamente no tendremos que esperar ese periodo de tiempo. Por ejemplo, en el ámbito asistencial, si tenemos un brote o si llegásemos a tener un brote en una institución de salud, básicamente consideraríamos el estudio lo más temprano posible si estamos configurando síntomas como tos, fiebre, pérdida de peso o diaforesis nocturna. En segundo lugar, deberíamos preguntarnos en términos macro de definiciones, ¿cuál es la localización de esa tuberculosis? Y básicamente allí vamos a tener pulmonar, extrapulmonar o pulmonar y extrapulmonar. ¿Por qué es importante la clasificación de tuberculosis pulmonar? Básicamente porque es la que entraña el riesgo de transmisión a las otras personas. Y aquí vamos a incluir tanto la laringia como la miliar. Esto, cualquiera de ellos dos son algunos de los espectros que podríamos llegar a tener en el compromiso pulmonar. En el extrapulmonar vamos a incluir la tuberculosis pleural, también aquella relacionada con adenopatías mediastinales, que no tiene concomitantemente compromiso pulmonar. Y ahora tenemos una clasificación pulmonar y extrapulmonar que, para efectos de notificación y para efectos de epidemiología y de seguimiento en nuestros pacientes, lo clasificaremos como pulmonar, pero sabemos que puede llegar a tener compromiso por fuera. Y esto es supremamente importante, no solo a la hora de definir cuál es la probabilidad que transmita la infección a otras personas, sino también en qué escenario de estado inmunitario me encuentro, porque es mucho más frecuente llegar a encontrar manifestaciones extrapulmonares de la tuberculosis en pacientes gravemente inmunosuprimidos o con infección por VIH, por ejemplo. También es importante saber si nuestros pacientes tienen o no historial de tratamiento para tuberculosis, es decir, han recibido antifímicos en algún momento. Consideraremos entonces que un paciente es nuevo si el tratamiento lo ha recibido por menos de un mes o no ha estado expuesto previamente al tratamiento. Y previamente tratado es mayor o igual a un mes. Y esto es básicamente por la relación que puede tener la exposición a esa terapia antifímica con el desarrollo de resistencia. Si bien en términos generales nosotros tratamos de disminuir la exposición de la población general a medicamentos con algún potencial antifímico, la probabilidad que se desarrolle resistencia es muchísimo mayor cuando esa exposición dura más de un mes.
También es importante saber si los pacientes con tuberculosis tienen o no infección concomitante con VIH, y para efectos de clasificación tendríamos coinfección tuberculosis-VIH, tuberculosis en VIH y un estado desconocido de VIH que realmente no debería pasar en el momento. ¿Por qué? Porque todo paciente que se diagnostique con tuberculosis debe tener una prueba de VIH en el momento. Y eso es supremamente relevante porque, como vamos a ver, hasta 12-15% de las infecciones que se presentan entre nosotros de tuberculosis van a corresponder a coinfección con virus de la inmunodeficiencia humana. Después de ello, podríamos clasificar la tuberculosis según el grado o la extensión de resistencia. Es así como hablaríamos de monoresistencia si llega a tener resistencia a alguno de los medicamentos antifímicos de primera línea, entiéndase por ellos, isoniazida, piracinamida, etambutol y rifampicina. ¿De acuerdo? La más importante de ellos y la de más fácil detección probablemente corresponde a la monoresistencia a la isoniazida. Y en términos generales, para nuestra población estaríamos hablando de un riesgo en un primer episodio de aproximadamente 7.5% de monoresistencia a la isoniazida. Cuando ya tenemos un segundo episodio, ese riesgo puede incrementarse cerca del 28%. En segundo lugar, tendríamos la polirresistencia y va a implicar la presencia de resistencia a 2 o más medicamentos antifímicos de primera línea que no incluyan simultáneamente la resistencia a la isoniazida y a la piracinamida, a la rifampicina, perdón. Y esto es básicamente porque si tenemos coexistencia de resistencia a rifampicina y a isoniazida, clasificaríamos esa tuberculosis como multidrogoresistencia, que es básicamente la que tenemos después. Vienen algunos elementos de clasificación o algunas definiciones, como extensamente resistente, que ha venido cambiando paulatinamente con el tiempo. Diríamos que una tuberculosis es extensamente resistente si expresa resistencia a las quinolonas y al menos un medicamento del grupo A, y allí vamos a incluir bedaquilina, nimesulida y clofazimina. Tendríamos también la categoría de resistencia a rifampicina o monoresistencia a rifampicina, que no debería caber en el mismo cajón de la monoresistencia de la que hablamos inicialmente, básicamente por las implicaciones que tiene desde el punto de vista terapéutico. No es lo mismo tener una monoresistencia a la piracinamida, al etambutol o a la isoniazida como tenerla a la rifampicina, porque en términos de monoresistencia a rifampicina lo que estaríamos enfrentando es una alta probabilidad de multidrogoresistencia, y todas las asociaciones en el mundo recomiendan que estos pacientes deban estar expuestos a terapia de tuberculosis multidrogorresistente. Vienen otros conceptos como la tuberculosis pre-XDR, que en la era de los inyectables, hasta el metaanálisis de datos individuales de Lancet 2018, venía muy en boga. Era la existencia de resistencia tanto a isoniazida como a rifampicina y a alguno de los medicamentos inyectables o fluoroquinolonas, cualquiera de esos dos últimos grupos, pero que ya viene básicamente cayendo en desuso. Y el término de panresistencia, que básicamente se refiere a la resistencia a los diversos medicamentos que tenemos actualmente disponibles para el tratamiento de la tuberculosis, y eso se hace más in vitro. Según el resultado del tratamiento, es otra de las clasificaciones que podríamos tener para la tuberculosis, y va a tener variaciones en el tiempo según si la tuberculosis es sensible o resistente. En términos generales, y con la que deberíamos estar más familiarizados, tendríamos un paciente curado, básicamente aquel que ha completado su ciclo de tratamiento, que ha tenido una evolución clínica y microbiológica favorable. Terminado, si básicamente tenemos un tiempo de tratamiento o un número de dosis que se ha cumplido, pero no tenemos en cuenta el seguimiento clínico y microbiológico. Fracaso cuando tenemos baciloscopia y cultivos positivos al cuarto mes. Fallecido si es secundario a la infección por tuberculosis. Pérdida en el seguimiento si ha dejado de recibir la terapia antifímica por más de 30 días seguidos. No evaluado si no tenemos información, y tratamiento exitoso que implicaría terminación y curación. Hablemos un poco de la epidemiología. Estos son reportes del año 2020, básicamente, donde podemos ver el comportamiento de todos los casos de tuberculosis en el mundo. En términos generales, la prevalencia venía en descenso durante los últimos años, pero vemos también que es importante, con el advenimiento del VIH y de inmunosupresión dada por uso, por ejemplo, de terapia biológica, podemos llegar a tener aumento de incidencia en algunas poblaciones específicas. De allí la importancia de reconocer rápidamente cuáles son los síntomas que pudiesen estar asociados con la tuberculosis para rápidamente establecer el diagnóstico y el tratamiento.
También vemos las diferentes áreas en el mundo que puedan llegar a tener una incidencia menor de 10 por 100.000 habitantes para el año 2019 y vemos básicamente países de primer mundo en Norteamérica y en Europa, pero los otros países nos vamos a situar en incidencias intermedias o altas de tuberculosis, como lo vamos a ver en esta otra gráfica, ¿cierto? Básicamente los países sudamericanos nos vamos a ubicar en una incidencia intermedia. Esta es la tasa, el porcentaje de prevalencia estimada para casos nuevos y de recaídas para el año 2009 y vemos básicamente cómo Colombia se ubica entre 10 y 19 casos por 100.000. Es muy importante también tener en cuenta cuáles son las principales causas de mortalidad en el mundo. Este es el top, básicamente el ranking de las principales causas de muerte alrededor del mundo para el año 2016. Y observamos entonces que si bien hay muchas enfermedades que no corresponden a infecciones, dentro de las primeras que aparece es la tuberculosis. Y es muy importante esta grafiquita que vemos de color gris porque puede estar relacionada con las coinfecciones, tuberculosis y VIH. Eso también lo vamos a ver en este estimado de millones de personas infectadas. Básicamente, en lo gris vamos a observar las personas quienes han tenido muerte en el caso de tuberculosis y muerte en pacientes con tuberculosis y VIH. Es decir, en la medida en la cual no solo tenemos una alta prevalencia de la coinfección, tuberculosis y VIH, vamos a tener un número de casos importantes que debemos reconocer y tratar. También es importante que la mortalidad en ellos parece ser significativa si no hacemos una intervención oportuna. Vemos como para los datos del año pasado en Colombia de notificaciones de tuberculosis, la incidencia pareciera estar disminuyendo frente a lo que teníamos en el basal, entre 25 y 27 casos por 100.000 personas. Sin embargo, este descenso acá probablemente corresponde a las dificultades en el acceso a los sistemas de salud que tuvo la población general durante los periodos de cuarentena, en la medida en la cual hemos ido expandiendo no solo el sector social y económico en la sociedad, sino que podemos llegar masivamente a la población en términos de asistencia sanitaria. Estos valores han tenido un rebote y básicamente lo que estamos observando en todas las instituciones de salud, no solo de alta complejidad, sino también de baja complejidad, es un aumento significativo en el número de casos de tuberculosis. Y vemos acá discriminado cómo es el comportamiento o la incidencia de tuberculosis por entidad territorial. Y vemos cómo nuestro departamento es uno de los que más notifica a nivel nacional. Terminado eso, que corresponde someramente a la epidemiología de la tuberculosis, vamos a introducirnos muy rápidamente en la clínica para que podamos llegar a entender. ¿Listo? Aquí vamos a tener el espectro de la infección o el contacto con la tuberculosis en el ser humano. Desde una infección que es eliminada, pasando por una tuberculosis latente, una tuberculosis subclínica o una tuberculosis activa. En el contexto de una infección eliminada, básicamente podemos tener contacto con el microorganismo. Recuerden que el modo de transmisión de la tuberculosis es predominantemente por aerosoles, es decir, por gotas que tienen un tamaño menor a 5 micras. ¿Listo? Acá tienen contacto con nuestro sistema inmune innato y rápidamente es depurado, es decir, la infección es eliminada. Si tenemos contacto con nuestro sistema inmune adquirido, una respuesta inmune adquirida, básicamente ese microorganismo también podría ser desechado rápidamente. La diferencia grande entre estos dos contactos es que en el primero de ellos, tanto las pruebas de tuberculinas como de liberación de interferón van a ser negativas. El cultivo obviamente también lo va a hacer porque no estamos ante una enfermedad activa. Mientras que cuando tiene contacto con nuestro sistema inmune, con la respuesta inmune adquirida, básicamente podríamos llegar a tener positividad en las pruebas de tuberculina y de interferones. ¿Listo? Después nos ubicamos en un escenario que es la tuberculosis latente, que es altamente prevalente en zonas en las cuales la tuberculosis es muy frecuente. ¿Listo? Nosotros tenemos una incidencia intermedia, pero no es raro encontrarnos con pacientes en quienes tengamos tuberculinas o pruebas de IgRA positivas. ¿Listo? Y esto es básicamente la confinación de ese microorganismo que ha llegado a nuestros alvéolos y que estamos sencillamente actuando con nuestro sistema inmune para generar un granuloma. Es una tuberculosis latente o dormida que bajo ciertas circunstancias como inmunosupresión grave por VIH, uso de terapias biológicas
uso de esteroides a dosis altas durante tiempo prolongado, por ejemplo, entre muchas otras situaciones podría llegar a generar una tuberculosis activa, es decir, despertaría. Es supremamente importante reconocerlos, pero no en población general, sino básicamente en las poblaciones que consideramos de riesgo. Otra con las que frecuentemente nos veríamos familiarizados sería con pacientes en hemodiálisis. Y aquí vamos a tener tuberculina o interferón positivos y el cultivo va a ser negativo porque no se está manifestando clínicamente. Una enfermedad subclínica, básicamente podríamos hacer el equivalente a lo que pasaría en una infección primaria por tuberculosis, que básicamente va a tener manifestaciones o expresiones en un paciente gravemente inmunosuprimido. Vamos a encontrar en la literatura prevalencias de neumonías causadas por tuberculosis entre un 2 y un 34%, neumonías como manifestación primaria de la tuberculosis. Y eso va a depender sencillamente de qué tanta gente inmunosuprimida tengamos en determinada zona. En África subsahariana, por ejemplo, puede llegar hasta 34%. Los datos que tenemos en Colombia de neumonía aguda dicen que el 2% pueden ser explicadas por tuberculosis. Y básicamente vamos a tener síndromes de neumonía del lóbulo medio, ¿ok? Para que lo tengamos muy en cuenta. Listo, pero también podría haber cambios sutiles que llevarían a que nuestro sistema inmune pueda actuar con ello y confinarlo y convertirse en una latente. Y tenemos las manifestaciones de tuberculosis activa como infección primaria o postprimaria de reactivación, que ya son los que ustedes han aprendido durante todo el proceso de formación clínica. Hablemos entonces un poco del diagnóstico. Recordemos, para poder establecer un diagnóstico de tuberculosis debemos claramente tener el concepto del sintomático respiratorio. Más de 15 días en población general, menos de 15 días si está asociado con síntomas como fiebre, diaforesis, pérdida de peso, en pacientes con condiciones sociales adversas que les haga difícil acceder a los servicios sanitarios o en pacientes con grave inmunosupresión, y el ejemplo más típico de ellos es el paciente con VIH. Después de ello, deberíamos preguntarnos cómo vamos a descartar esa tuberculosis activa. Básicamente, si un paciente no cursa con tos, fiebre, diaforesis nocturna y pérdida de peso, la probabilidad que tenga una infección por tuberculosis, al menos pulmonar, es mayor a 97.7%, ¿cierto? Ese es el valor predictivo negativo. Si no tiene esos síntomas, podríamos estar relativamente tranquilos. Estos datos surgen básicamente de un estudio publicado años atrás en el New England Journal of Medicine y corresponde a las preguntas que como mínimo deberíamos tener en esos pacientes gravemente inmunosuprimidos. En caso de presentarse al menos uno de los síntomas, se debe iniciar el estudio para la tuberculosis activa para tratar de descartarla. En personas privadas de la libertad, por ejemplo, deberíamos indagar en el examen médico de ingreso cuál es su condición clínica, búsqueda rutinaria de sintomáticos respiratorios y el ejemplo grande o por qué hacerlo en población privada de la libertad es básicamente por el hacinamiento y la posibilidad de brotes que tenemos allí. En cualquier consulta espontánea, si llegásemos a atender pacientes en nuestros servicios de urgencia que estén internados o que estén presos, básicamente debemos preguntar por estos síntomas. También al egreso debemos estudiar las fuentes secundarias y debe tener entrenamiento al personal de guardia y promotores de salud en patio. Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Y eso solo para un ejemplo. Pero si nosotros adaptamos este cuestionario sencillo a los pacientes con VIH, quienes ingresen por el servicio de urgencias o quienes estemos atendiendo por consulta externa, pues rápidamente podríamos aumentar la oportunidad en el diagnóstico de la tuberculosis. Después de ello, después de tener esa aproximación clínica, y recuerden que aquí estamos centrándonos básicamente en tuberculosis pulmonar, la ausencia de síntomas respiratorios, pero la presencia de síntomas como fiebre, diaforesis nocturna y pérdida de peso deben abrirnos el ojo acerca de la posibilidad de una tuberculosis subyacente en cualquier forma extrapulmonar, por ejemplo. Ya pasando ese terreno clínico, nos vamos al terreno microbiológico. ¿Listo? Y es supremamente importante tener en mente cuáles son las estrategias diagnósticas que tenemos. Y la primera de ellas es la baciloscopia. Usualmente vamos a requerir 5.000 a 10.000 bacilos para poder tener una baciloscopia positiva. ¿De acuerdo? Su sensibilidad va a estar alrededor del 60 a 70% y va a ser menor en personas quienes tienen enfermedad no cavitada y en pacientes con VIH. Básicamente porque ese paciente con VIH tiene una tuberculosis paucibacilar. Pauci viene de poquito, ¿cierto? Tiene poquitos microorganismos. La primera baciloscopia tiene una sensibilidad, en términos generales, de ese global que estamos hablando de 60-70%, la primera nos va a arrojar resultados positivos en un 80%, la segunda va a aumentar esa sensibilidad 10 a 15% y la tercera de 2 a 5%.
Existen en la literatura diferentes estudios, incluso la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado acerca de la posibilidad de hacer solo 2 baciloscopias en el estudio de un paciente con sospecha de tuberculosis. Sin embargo, por lineamientos colombianos en 2020 quedó registrada la necesidad de hacer las 3. Las pruebas moleculares. Disponemos de diferentes herramientas para hacer esa aproximación diagnóstica. Probablemente con la que más estamos familiarizados es con el GeneXpert, que permite una detección importante en número de bacilos que estén presentes en la muestra y que nos añade el plus de detección de resistencia a la rifampicina. Eso es supremamente importante. Vamos a mostrarles unas grafiquitas más adelante que nos permiten entender lo relevante de estas pruebas diagnósticas. Su sensibilidad en términos generales oscila entre un 68 y 88%, la especificidad de un 98%, es decir, con una prueba positiva, al menos en un primer episodio de TB con alta probabilidad pretest, eso va a ser tuberculosis en la mayoría de los casos, pero pueden variar según la plataforma, muestra y paciente. Básicamente, porque el expert, que es el que más habitualmente tenemos a disposición, tiene el expert inicial o convencional, el expert ultra, que tiene mayor detección de microorganismos, pero con ello la posibilidad de unos falsos positivos, tanto en términos de detección de microorganismos como de la detección de resistencia. Y estos parecen ser un poco mejores que el Genotype. El Genotype básicamente ha tenido respaldo en las pruebas que son multibacilares, es decir, si un paciente tiene baciloscopia positiva, el Genotype podría tener un mejor rendimiento. Caso contrario, si tenemos baciloscopia negativa, en cuyo caso uno preferiría el Expert, al menos con las plataformas que se tenían inicialmente. El Aniplex entre nosotros tiene la bondad, básicamente no solo de detección del complejo Mycobacterium en tuberculosis, sino también de la detección de resistencia para isoniazida, rifampicina y medicamentos de segunda línea como inyectables y fluoroquinolona. Y además tenemos pruebas de Abbott que permiten simultáneamente la detección de resistencia a isoniazida y rifampicina. Tenemos también la estrategia del cultivo. Por lineamiento nacional, todo paciente con sospecha de tuberculosis pulmonar debería tener baciloscopia, prueba molecular, la que tenga disponible, el cultivo. El cultivo lo proponen que sea en medio líquido. La mayoría de instituciones en la ciudad cuentan con medio líquido y medio sólido. Es importante en el estudio global de lo que es infección por micobacterias, tanto tuberculosas como no tuberculosas. Los medios líquidos tienen un rendimiento significativo en la detección de tuberculosis y la ventaja es que rápidamente podríamos llegar a establecer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos tardaríamos 2 a 3 semanas, contrario a lo que sucedía con los medios sólidos, en los cuales tendríamos que esperar hasta 6 a 8 semanas para la detección. ¿Listo? Hay estudios a nivel local que muestran un promedio de hasta 12 días para detección de Mycobacterium tuberculosis en los cultivos. Lo más temprano que hemos observado en nuestros pacientes ha sido 6 días para detección de Mycobacterium tuberculosis en medios líquidos. ¿Listo? Recuerden aquí, solo como anotación, que la clasificación de micobacterias no tuberculosas según el periodo de crecimiento o el tiempo que han tardado para crecer se estableció básicamente con los medios sólidos, ¿listo? Por lo cual aquí no podríamos decir, según el tiempo de crecimiento en esos cultivos, en los medios líquidos, que esto pueda corresponder a una micobacteria no tuberculosa o no, según la clasificación previa. Hay otra estrategia que es el liporabinomanán. El liporabinomanán básicamente va a detectar en orina una de las estructuras antigénicas de Mycobacterium tuberculosis. Tiene una sensibilidad global en VIH que va a oscilar entre un 21 y un 54%, y esta va a ser muchísimo mayor si tenemos una CD4 menores a 100. Si lo combinamos con el Expert, en orina puede tener una sensibilidad del 75% y la especificidad puede aumentar al 93%. Es una estrategia que ha sido validada en diferentes estudios, pero que lamentablemente no disponemos entre nosotros para la misma. Toda esa carreta que les he contado en la diapositiva anterior puede ser resumida perfectamente en esta gráfica. Y si ustedes se quedan con los resultados o con la interpretación que damos a esta diapositiva, pues básicamente nos podríamos dar por bien servidos en términos de diagnóstico. ¿Por qué? Porque básicamente acá nos vamos a observar el límite de detección de microorganismos por unidades formadoras de colonias, el tiempo para los resultados en días a semanas. ¿Listo? Básicamente, la mejor prueba de todas para detectar la infección por Mycobacterium tuberculosis, tanto en infecciones pulmonares como extrapulmonares, es cultivo. ¿De acuerdo?
El gran pero de esta herramienta del Gold Standard es el tiempo que se tarda para suministrarnos el diagnóstico. Ahora, si nos ubicamos, y esto ya sería específicamente en condiciones de tuberculosis pulmonar, porque el rendimiento de muchas de estas pruebas en muestras paucivacilares es un poco menor, ¿listo? Si nos ubicamos en tuberculosis pulmonar, que es donde más frecuentemente vamos a realizar estas pruebas y a estudiarlas, básicamente observaríamos cómo el Expert Ultra tiene un nivel de detección cercano a las 10 unidades formadoras de colonia, ¿cierto? Más o menos nos ubicamos entre 12 a 16 unidades formadoras de colonia. El Expert Ultra estaba alrededor de 120 unidades formadoras de colonia, pero vemos que acá vamos a necesitar aproximadamente 10 a la 4 para tener tinciones positivas por ZN, Sil-Nielsen o por auramina. Si esto lo llevamos a una curva ROC, en la cual comparamos la sensibilidad y especificidad de las diferentes pruebas, vamos a observar cómo las vaciloscopias, siendo importantes y siendo rentables para hacer un diagnóstico rápido, se van a quedar cortos en muchos escenarios para establecer ese diagnóstico de tuberculosis pulmonar, mientras que el Expert Ultra tiene mayor sensibilidad que el Expert convencional y la especificidad va a ser igualmente buena. Se sacrifica un poquito, ¿listo? Los cultivos tienen alta sensibilidad y especificidad, son el Gold Standard, pero recuerden que se demora bastante tiempo. Cuando estas gráficas intentemos llevarlas a condiciones paucivacilares, pues tenemos que mirar con detenimiento cuál es el rendimiento de cada una de las pruebas. El Expert cada vez tiene más estudios, sobre todo el Expert Ultra, que respaldan su uso también en muestras extrapulmonares. ¿Listo? Sin embargo, el Gold Standard seguirá siendo el cultivo. Después de ello, pasaríamos a lo que corresponde a criterio clínico e imágenes. ¿Listo? Recuerden, criterio clínico van a depender del órgano afectado. Vamos a tener fiebre, sudoración nocturna, pérdida significativa de peso. Usualmente una pérdida significativa de peso es más de 5% en 3 meses o más de 10% en 6 meses. Y vamos a tener soporte en elementos como las imágenes. Es importante que si nosotros aprendemos qué puede traducir en una radiografía un compromiso miliar, y recuerden que miliar viene de milio, de esos granos de mijo básicamente, ¿listo? Cada vez que veamos una radiografía con ese patrón, estamos obligados a preguntarnos si ese paciente cursa con una tuberculosis miliar. Va a ser mucho más probable que nuestros pacientes cursen con una tuberculosis miliar que, por ejemplo, con una histoplasmosis. Obviamente, puede llegar a tener el caso de una histoplasmosis un paciente con VIH, pero ante ese diagnóstico imaginológico estamos obligados a considerar la posibilidad de una tuberculosis miliar e iniciar tratamiento. Dentro de esas imágenes, la radiografía de tórax es la prueba más sencilla, más rápida, más económica y de fácil acceso. Sin embargo, puede tener baja especificidad. ¿Listo? Baja especificidad usualmente en personas gravemente inmunosuprimidas. Y va a tener entre el 6 y 22% de los casos una radiografía de tórax normal en un paciente que tenga una tuberculosis, sobre todo cuando está gravemente inmunosuprimido. La tomografía de tórax, por ende, corresponde a la imagen de elección en los pacientes en quienes se sospecha tuberculosis pulmonar y están gravemente inmunosuprimidos. Las otras imágenes las realizaríamos básicamente según los órganos comprometidos, pudiendo recurrir a tomografías o resonancias magnéticas según haya lugar. Después es supremamente importante interrogarnos acerca por el nexo epidemiológico. Y aquí vamos a preguntar por la exposición o contacto con pacientes con tuberculosis bacilífera, es decir, pulmonar o laringea. Y eso va a ser importante no solo en el momento actual, sino también en cualquier momento de la vida, porque recuerden que así como puedo tener en un contacto reciente una tuberculosis aguda primaria, podría llegar también a tener una reactivación con el paso del tiempo. La histopatología, los granulomas más necrosis de calcificación y ZN positivo van a dar en un alto porcentaje un diagnóstico de tuberculosis. ¿Por qué en un alto porcentaje? Porque eso también podría observarse en Mycobacteria no tuberculosa. Pero en la población general esto va a corresponder en la mayoría de los casos a tuberculosis y estaríamos autorizados para considerar inicio del tratamiento. Sin embargo, la negatividad no la descarta y es que recuerde que para formar granulomas usualmente vamos a requerir un sistema inmunitario adecuado, cosa que no sucede en pacientes con VIH, por ejemplo. El test de ADA, que recuerden que es producto del trabajo que vienen realizando básicamente los linfocitos, se ha convertido en una herramienta útil en muestras extrapulmonares, sobre todo en líquidos, gaseosa,
pleura, pericardio, líquido peritoneal y también puede ayudar en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, es importante tener en cuenta cuáles son las características en las cuales se viene desarrollando en cada laboratorio. ¿Listo? Y siempre realizarlo con pruebas en pacientes, quienes tengan una probabilidad pretest alta. Y esto es básicamente por la posibilidad de falsos positivos, como neoplasias o enfermedades reumatológicas, e incluso algunas infecciones, como un empiema pleural podría llegar a generar esto. Entonces, siempre tenerlo en cuenta en términos de probabilidad pretest. Si tenemos una elevada en un paciente que tiene un exudado linfocítico con más del 75% de linfocitos, pues el test de ADA nos puede ayudar, ¿cierto? Si tenemos una pleocitosis linfocítica con más del 75%, el test de ADA nos puede ayudar, pero nunca perdamos de vista que puede haber otro tipo de entidades que lo podrían generar y obviamente que siempre deseamos tener una aproximación etiológica en nuestros pacientes. Útil entonces en tuberculosis de serosa si hay alta probabilidad pretest, como les había mencionado. Resumiendo entonces, tendríamos por lineamientos la necesidad de baciloscopia, cultivo y PCR, la que dispongamos. La más fácilmente disponible para nosotros en la clínica es el ExPER. Muestras en tuberculosis pulmonar, la mejor va a ser el esputo. Podríamos también tener esputo inducido siempre y cuando se cumplan las características para realizarlo. Y solo en último lugar requeriríamos de fibrobroncoscopia más lavado broncoalveolar. La baciloscopia seriada se recoge en la primera muestra al momento de la atención de los pacientes, la segunda muestra en el primer esputo de la mañana siguiente y la tercera muestra al momento de entregar la segunda. Sin embargo, en casos en los cuales no se pueda recolectar la muestra durante esos 3 días, pues sencillamente en el primer día podrían recogerse las muestras. Si tenemos una prueba positiva, no requerirá que se hagan más, ¿cierto? Sencillamente se va a procesar la PCR y el cultivo de ellas. Y en la baciloscopia y cultivo de control solo será necesario tomar una muestra y podría aceptarse saliva. Básicamente recuerden que en los pacientes con tuberculosis va a ser muy importante que tengamos esa baciloscopia, ese cultivo al segundo mes, sobre todo en una tuberculosis sensible. Y es básicamente por la posibilidad de detectar si hay persistencia de esas baciloscopias positivas, si el cultivo es positivo y eventualmente se requiere prolongar la terapia. O para detectar si esa baciloscopia positiva secundaria no solo a tener ese microorganismo allí, sino también a que se haya generado una resistencia inicialmente. Entonces, si nosotros somos juiciosos y adherentes a los lineamientos, pues rápidamente vamos a diagnosticar no solo la tuberculosis, sino la resistencia que pueda llegar a tener nuestro paciente. Las imágenes, radiografía de tórax al inicio y según la evolución, tomografía de tórax la haríamos básicamente según la condición clínica y los hallazgos imaginológicos o radiográficos iniciales. Y dentro de los exámenes basales, que se podrían repetir según la evolución, requerimos como mínimo de un hemograma, una glicemia, una prueba de hemoglobina glicosilada para detectar si hay una diabetes de base, función hepática, función renal y anticuerpos con VIH. Por favor, nunca los olvidemos. Y si vamos a integrar esto que hemos hablado en el contexto de un paciente con sospecha de tuberculosis, pues obviamente nos vamos a preguntar cómo está el cultivo, cómo está la PCR y si tiene o no imagen compatible. En el escenario en el cual tenemos un cultivo pendiente, recuerden que podemos tardar entre 3 y 8 semanas para tener los cultivos en medio líquido sólido con resultados definitivos. Si tenemos una PCR positivo y una imagen que podría o no ser compatible, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, basados en sensibilidad y especificidad de la prueba, es que se ofrezca tratamiento a estos pacientes. Si tenemos un paciente en quien el cultivo está pendiente, la PCR es negativa, pero la imagen es altamente compatible, por ejemplo, una tuberculosis miliar, obviamente una tuberculosis miliar, tenemos un compromiso miliar en la radiografía, obviamente tenemos que hacer un uso juicioso del diagnóstico diferencial, pero deberíamos considerar el inicio del tratamiento y el seguimiento en los pacientes, porque así como puede ser una tuberculosis, podría ser una histoplasmosis. Entonces, rápidamente podríamos activar nuestro chip, requeriría tratamiento, pero vamos a establecer todas las estrategias diagnósticas para llegar al aislamiento microbiológico. Si el cultivo está pendiente, la PCR es negativa y la imagen no es compatible con tuberculosis, pues obviamente necesitamos un diagnóstico diferencial mucho más amplio y realizar nuevas pruebas para tratar de establecer qué está pasando. Si el cultivo es positivo, independiente del resultado de la PCR y de la imagen, se debe ofrecer tratamiento, ¿listo? A menos que tengamos serias dudas de cómo fue procesado ese cultivo y si corresponde a un falso positivo. Eso es raro. Muy pocas veces nos vemos enfrentados a esta situación. La lectura, así
la lectura inicial que debemos hacer, al menos en un primer episodio de una PCR positiva, en un primer episodio de tuberculosis. PCR positiva, deberíamos asumir que se trata de tuberculosis y ofrecer tratamiento. Cultivo positivo, deberíamos ofrecer tratamiento. En situaciones como el periodo de 2 años transcurridos a partir del diagnóstico de una tuberculosis previa, la PCR podría estar positiva. Eso recuérdenlo por favor. Eso significaría básicamente que detectaríamos material genético de microorganismos muertos y no necesariamente va a indicar que tenga una recaída o una falla terapéutica. Eso es muy importante. Y mucho más raramente aún vamos a encontrarnos con cultivos que sean falsos positivos. Hasta donde recuerdo solo lo hemos visto una vez en estos 5 añitos que ya llevamos trabajando acá y consideramos dentro del diagnóstico diferencial esa posibilidad del falso positivo, averiguamos por cómo fue el procesamiento de las muestras, pero a ese paciente se le tomaron nuevas muestras y siguieron saliendo positivas para tuberculosis. ¿Listo? Así que esa asunción inicial de falso positivo hay que tenerlo muy juiciosamente detallado. ¿Listo? Si tenemos ahora un cultivo negativo, una PCR que es positiva y una imagen más o menos compatible, pues obviamente el tratamiento se debe ofrecer en esos pacientes y según la evolución definir la continuidad de los mismos. Si el cultivo es negativo, la PCR es negativa y la imagen es compatible, y reitero, la posibilidad de tuberculosis miliar, habría que individualizar. Podría considerarse tratamiento y vigilar evolución. No podemos permitir que nuestros pacientes con una tuberculosis miliar que podrían tener una mortalidad hasta del 60% fallezcan. Iniciamos tratamiento, hacemos evolución y hacemos los estudios pertinentes. Por último, tendríamos el escenario en el cual tanto el cultivo como la PCR y las imágenes son negativas, en cuyo caso necesitamos un diagnóstico diferencial mucho más amplio para saber qué enfermedad específicamente nos está causando el cuadro. Hablamos también del tratamiento y dentro del tratamiento quiero que recuerden básicamente que los objetivos son curación de la infección por Mycobacterium tuberculosis, prevención de recaídas, evitar la resistencia y prevención de transmisión. ¿Listo? ¿Por qué es supremamente importante esto? Básicamente porque a la curación vamos a llegar si nuestros pacientes son adherentes. Por eso los tratamientos, como vamos a ver en adelante, idealmente deben ser supervisados, ¿cierto? Por pares de salud, por pares familiares o por videollamada. Las micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis pueden llegar a generar resistencias espontáneas, ¿listo? Y si nosotros no damos el tratamiento con los medicamentos adecuados, que en un principio como mínimo deberían ser 3, por lineamientos colombianos y por Organización Mundial de la Salud, básicamente estamos dando 4 medicamentos por la presentación y les voy a mostrar algo más adelante. Con eso intentamos reducir la probabilidad que esas mutaciones espontáneas nos afecten el resultado final. ¿Listo? Pero para ello necesitamos no solo la acción de los 4 medicamentos, sino que los estén tomando de manera juiciosa y disciplinada. Evitar la resistencia, ¿cierto? Y eso lo vamos a hacer a través de la detección rápida con las pruebas que tenemos inicialmente, porque si nosotros detectamos resistencia a rifampicina, el esquema terapéutico para el paciente va a ser diferente al que tenemos para una tuberculosis sensible, pero si llegamos a detectar en la prueba inicial o en las pruebas de sensibilidad sobre el cultivo la resistencia isoniazida, pues obviamente vamos a actuar en concordancia con los lineamientos y lo que haríamos es extender la terapia con RHZE o según el momento de la detección de esa resistencia poder agregar una fluoroquinolona para dar el tratamiento. ¿Listo? Y obviamente en la medida en la cual el paciente es adherente, la probabilidad que esas mutaciones espontáneas lleguen a afectar el resultado del tratamiento va a ser muchísimo menor. Y la prevención de transmisión. En la medida en la cual nosotros ofrecemos un tratamiento oportuno para nuestra población, reducimos esa carga bacilar y la posibilidad que una persona con tuberculosis lo infecte a otra. Las recomendaciones previas, y que en muchos lugares todavía continúan vigentes, es que un paciente más allá de los 15 días de tratamiento juicioso va a tener poca posibilidad de transmitir la infección a otros. ¿Listo? Eso va a variar según el grado de resistencia que se documente para los medicamentos antifímicos. La recomendación es que esos pacientes utilicen inicialmente tapabocas que tengan mucha adherencia al tratamiento y hacer una evaluación muy juiciosa de lo que tendríamos de su seguimiento microbiológico. Esto es básicamente para recordarles cómo es la estructura de una micobacteria.
¿Listo? La presencia de ácidos micólicos, del hiporabinomanán, que recuerden que los había mencionado anteriormente, como tenemos acá, pared celular, membrana citoplasmática, arabinogalactano, y esto es básicamente para que sepan cómo se constituye esa micobacteria y cuáles podrían ser los blancos terapéuticos, porque es de lo que les vamos a hablar en adelante. No vale la pena en este momento que nos centremos a hablar de medicamentos de segunda línea sin entender primero cuáles son los medicamentos esenciales en el tratamiento de la tuberculosis. Dentro de esos medicamentos de primera línea tenemos la isoniazida. Su mecanismo de acción es básicamente la inhibición de la síntesis del ácido micólico. Recuerden que es un profármaco. Los principales efectos adversos podrían ser una hepatitis, que usualmente es con un patrón hepatocelular. Puede presentarse hasta en el 10 a 20% de los pacientes, pero es transitoria y solo en el 0.6% de los pacientes puede ser grave y sintomática. ¿Listo? Entonces es importante saber que uno de los principales efectos adversos es la hepatitis. La neuropatía puede presentarse hasta en el 17% de los casos, pero si nosotros somos juiciosos y adherentes a las recomendaciones y le administramos piridoxina, que puede ir entre 25 y 100 miligramos al día para nuestros pacientes, podemos intentar prevenir esto. Y puede tener también reacciones de hipersensibilidad, que son un poco más raras. En segundo lugar tenemos a la rifampicina. Es un medicamento que va a inhibir la síntesis del RNA polimerasa dependiente del ADN, va a inhibir el alargamiento de la cadena, y de los principales efectos adversos asociados con la administración de este medicamento son la hepatitis, inicialmente con un patrón colestásico, pero puede también generar un patrón hepatocelular. Puede estar asociado con reacciones de hipersensibilidad. Al menos hemos visto 3 casos graves de anafilaxia durante los últimos 4 años. Puede también estar asociado con nefritis tubulointersticial, con trombocitopenia y con eosinofilia. Son 2 características muy importantes a seguir en el hemograma. No son frecuentes, pero son importantes para diagnosticarlas. El uso de piracinamida es un análogo sintético de la nicotinamida. Es una prodroga, el ácido piracinoico, que tiene un mecanismo de acción desconocido, pero que básicamente va a actuar allí en pHs ácidos, ¿cierto? Y va a ser muy importante en los granulomas. Puede estar asociado con hepatitis entre 12 a 15% de los casos, puede generar pseudogota y reacciones de hipersensibilidad. Por último, tendríamos el etambutol, que es un medicamento encargado de inhibir la síntesis de arabinosiltransferasa, involucrada pues en la formación de la síntesis de la pared. Puede estar asociada con neuropatía periférica y también con neuritis óptica y puede estar asociada ocasionalmente con síntomas gastrointestinales. Es un medicamento muy bien tolerado, útil entre nosotros básicamente por esas mutaciones espontáneas y la probabilidad de tener una monoresistencia isoniazida en un primer episodio. Se acogen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de administrarlo dentro del esquema terapéutico inicial. Si nosotros entonces aprendemos estos mecanismos de acción y los potenciales efectos adversos que podrían estar asociados con estos medicamentos, pues obviamente nos será muchísimo más fácil entender su uso. Vemos entonces, después de esto, que existen muchos otros medicamentos, que como la bedaquilina, la clofazimina, los aminoglicósidos, el linezolid, pueden llegar a tener algún efecto terapéutico, ¿cierto? Otro que se nos puede estar escapando por acá sea la cicloserina, que son medicamentos de segunda línea. Por último, y esto es como para cultura general, por último de los medicamentos pues, de antifímicos, tendríamos que la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos grupos A, B y C para el tratamiento de tuberculosis farmacoresistente y que en el grupo A básicamente van a quedar incluidas las fluoroquinolonas con igual efectividad, levofloxacina y moxifloxacina, bedaquilina y linezolid, en los medicamentos de segunda línea, clofazimina, cicloserina o terizodona, y en los medicamentos de tercera línea, probablemente el nuevo sea delamanid, pero saber que todos estos otros, incluso los carbapenémicos, que siempre por una beta-lactamasa que tiene la micobacteria, deberían ser administrados concomitantemente con amoxicilina y clavulanato, estos corresponden también a terapias que pueden ser alternativas en el tratamiento de tuberculosis multidrogoresistente. En términos de actividad metabólica y el efecto de los medicamentos, podríamos saber que sobre estos bacilos durmientes pues vamos a intentar ejercer acción a través de medicamentos como la rifampicina y eventualmente como la isoniazida. Que los bacilos de baja actividad metabólica y que se encuentran en un medio ácido van a ser básicamente inhibidos por la piracinamida
Aquellos bacilos con periodos cortos de metabolismo van a ser inhibidos por la rifampicina y aquellos bacilos quienes presentan un crecimiento activo van a ser predominantemente inhibidos o atacados por la isoniazida y en segundo lugar por la rifampicina. Vienen entonces algunas preguntas importantes que deberíamos intentar responder. ¿Cuál es la terapia o cuál es la duración adecuada de la terapia de tuberculosis pulmonar? ¿Listo? Si tenemos una tuberculosis pulmonar susceptible, ha habido varios estudios en la literatura que han intentado acortar ese periodo de hasta 4 meses, ¿cierto? Pero básicamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y el análisis juicioso de esos estudios han demostrado que periodos de 4 meses, incluyendo por ejemplo fluoroquinolonas, se han asociado con un mayor riesgo de recaídas, ¿listo? Entonces el estándar de oro para tratamiento actualmente en una tuberculosis pulmonar sensible es de 6 meses. Básicamente lo que tendríamos acá es una fase intensiva de 2 meses, 56 dosis con 4 medicamentos, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y una fase de continuación de 4 meses consistentes en la administración de isoniazida y de rifampicina. ¿Listo? Esos otros estudios no tienen suficiente poder para decir que podamos disminuir. Cuando ustedes se familiarizan un poco con la literatura en tuberculosis, van a encontrar que en las guías de la INSA hay propuestas, eso es del año 2016, propuestas para tratamiento hasta de 4 meses en tuberculosis cuando los cultivos son negativos. Eso corresponde a la excepción a la norma, ¿listo? Pero en términos generales, la tuberculosis por Organización Mundial de la Salud y por lineamientos colombianos deben ser tratadas mínimo 6 meses, la tuberculosis pulmonar sensible. La siguiente pregunta es si deberíamos administrar dosis fija versus dosis separada. Y básicamente el uso de la combinación de dosis fijas recomendadas sobre la administración separada de esos medicamentos en el tratamiento de la tuberculosis sensible. Y esto está muy directamente relacionado con la adherencia de los pacientes. Es mucho más fácil que usted reciba 3 o 4 tabletas de RHZE diariamente a que si fraccionamos y separamos eso se convierta en 10 o 12 tabletas que administramos por día. ¿Listo? Es muy importante la adherencia. Muchos de estos pacientes tienen comorbilidades, muchos de estos pacientes tienen dificultades sociales y económicas que los llevan incluso a comer 1 o 2 veces al día y eso está directamente relacionado con intolerancia a los medicamentos. Si estamos administrando gran cantidad de tabletas diariamente, estamos exponiendo la adherencia de nuestros pacientes y con ello estamos exponiendo a las personas que viven alrededor para que se puedan contagiar de tuberculosis, estamos exponiendo a esa persona que genere una tuberculosis multidrogoresistente y a que tenga una falla terapéutica. La siguiente pregunta es si la dosis debería ser administrada diariamente o 3 veces por semana. Recuerden que hasta el surgimiento de los lineamientos 2020 en Colombia teníamos la administración 3 veces por semana en segunda fase en los pacientes con tuberculosis sensible quienes no tuvieran VIH. ¿Listo? Sin embargo, lo que han demostrado los diferentes estudios a lo largo del tiempo es que es mucho mejor la administración diaria que la administración 3 veces por semana, porque la administración 3 veces por semana se asocia con mayor probabilidad de recaída. Con base en eso, nuestras últimas guías dicen que la tuberculosis sensible debe recibir tratamiento diariamente, tanto en primera como en segunda fase, incluyendo pacientes inmunocompetentes. Así las cosas, lo que nos vamos a intentar aprender, aunque si no lo sabemos pues no habrá preocupación porque lo tendremos a la mano en la consulta o en internet pues básicamente, es como la administración de medicamentos. Estas son las dosificaciones que tenemos por cada tableta. Una tableta de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol tiene 150 miligramos de rifampicina, 75 miligramos de isoniazida, 400 miligramos de piracinamida y 275 miligramos de etambutol. Esto permite, por ejemplo, que un paciente que pesa 60 kilogramos está recibiendo 300 miligramos de isoniazida, que es básicamente la dosis estándar con la que nos hemos familiarizado. Pero si nosotros hacemos caso a esta tablita, pues obviamente vamos a estar acordes a los lineamientos, vamos a hacer los ajustes en la medida en la cual nuestros pacientes vayan ganando peso con el paso del tiempo y vamos a garantizar la mayor probabilidad de concentración de ese medicamento en el sitio donde lo queremos y la menor probabilidad de efectos adversos relacionados. ¿Cómo debe ser la supervisión del tratamiento? Con el advenimiento de la pandemia entre nosotros, lo que venía siendo administración diaria del tratamiento antifímico para los pacientes se ha convertido en administración
o en entrega semanal de los medicamentos. Sin embargo, es muy importante que el paciente sea consciente de su enfermedad, que los familiares lo acompañen en ese proceso, que supervisen la toma del medicamento y además que si no es posible hacerlo de esas formas, tengamos pares comunitarios o incluso videollamadas, que eso ya está estandarizado en un estudio de Lancet de hace más o menos 3 años, que permite evaluar que realmente nuestros pacientes estén tomando esta terapia. Es muy importante porque la tuberculosis es una enfermedad relevante desde el punto de vista de salud pública, porque necesitamos frenar su transmisión y porque necesitamos que nuestros pacientes se curen. ¿Qué hacer con una baciloscopia positiva al segundo mes? ¿Listo? Esa es como la pregunta del millón. Nos vemos enfrentados frecuentemente a este tipo de situaciones. Aquí ustedes van a acompañarse básicamente del algoritmo. Si la baciloscopia es negativa al segundo mes, la probabilidad que tenga un microorganismo viable se reduce de manera ostensible y podemos pasar a segunda fase. Listo. Es muy importante que a este punto hayamos llegado con baciloscopia, PCR y cultivo. Y básicamente, ¿por qué el cultivo? Porque ese cultivo es el que nos permite detectar si eventualmente hay una monoresistencia isoniazida que no hayamos descubierto. Que recuerden que eso puede pasar en menos del 10% de los casos en Colombia, sí, pero puede pasar. ¿Listo? Entonces, si la baciloscopia es negativa, el paciente viene evolucionando bien, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, si la baciloscopia es positiva, lo que tenemos que preguntarnos es cómo ha sido la adherencia del paciente, tiene algún problema potencialmente relacionado con disminución de la absorción, cómo estuvieron las pruebas de sensibilidad moleculares y fenotípicas inicialmente. ¿Listo? Si esa baciloscopia entonces es positiva allí y usted ha hecho juiciosamente el ejercicio hasta ese momento, la probabilidad que durante el tratamiento haya seleccionado una resistencia a la isoniazida o a la rifampicina es notablemente baja. ¿Listo? Sin embargo, ante eso y adelantándose a esta posibilidad, el Lineamiento Nacional dice, tiene la baciloscopia positiva, pues obviamente mándele el cultivo y espere y hágale una PCR. Una PCR con el objetivo de detectar si hay resistencia o no a medicamentos. ¿Listo? Aquí le va a detectar un expert a la rifampicina, pero un genotype, por ejemplo, le detecta a rifampicina y isoniazida. Aquí lo que queremos es que no se nos vaya a pasar una resistencia. Si aquí básicamente el paciente ya con esos resultados no muestra resistencia, podríamos pasarlo a su segunda fase de tratamiento y no habría ningún inconveniente. Si esos resultados llegan a mostrar alguna resistencia y por ejemplo a una isoniazida que no lo hayamos encontrado, pues sencillamente se va a ir para el algoritmo de tratamiento de tuberculosis farmacoresistente. Si es monoresistencia isoniazida, seguirá con RHZE hasta el 6º o 9º mes, según defina pues el infectólogo tratante. ¿De acuerdo? Y si se llega a detectar una resistencia a rifampicina, que recuerden, sería muy raro que intratratamiento surgiese, pero ante esa eventualidad obviamente nos iríamos para el algoritmo o para el tratamiento de tuberculosis multidrogoresistente. Ahora, es supremamente importante que tengan en cuenta que si llegamos a tener una baciloscopia positiva sin detección de resistencia y hemos pasado a ese paciente a segunda fase, existiría la posibilidad que esa baciloscopia inicial corresponda tanto a bacilos vivos como a bacilos muertos. Si son bacilos vivos, se van a reproducir en el cultivo. Y si tenemos un cultivo positivo más una cavitación extensa, por ejemplo, ese paciente podría ser tributario de llevarlo hasta 9 meses de tratamiento, es decir, 7 meses en total de la segunda fase. Si por el contrario, esa baciloscopia lo que muestra son bacilos muertos y el cultivo es negativo, sencillamente usted completará los 4 meses restantes de segunda fase para un total de 6. Queda cada vez más relegada la posibilidad de administrar tratamientos más allá de los 9 meses, a menos que se cumplan pues algunas características importantes. En este orden de ideas, la literatura ha sido clara en demostrar que la prolongación de la primera fase no es una medida altamente efectiva a la hora de prevenir fracasos terapéuticos o de prevenir recaídas. Solo un estudio mostró ello. En la mayoría los otros estudios no se ha demostrado diferencias estadísticamente significativas. Entonces no es norma prolongar la primera fase de tratamiento. El lineamiento acogió esa potencial recomendación básicamente con el objetivo de descartar que no haya ninguna resistencia y que durante ese periodo de tiempo en el cual se viene administrando RHZE, más allá de haber completado las 56 dosis de primera fase,
estemos dando terapia a una potencial monorresistencia a la isoniazida. Pero si lo hemos descartado, pásese rápidamente a segunda fase y se hace un seguimiento clínico y microbiológico positivo. A esos pacientes se les hace una baciloscopia y cultivo al cuarto mes. Si la baciloscopia es positivo, y esta recomendación de los lineamientos, al cuarto mes esa baciloscopia positiva se va a traducir en la necesidad de tratamiento hasta el 9º mes. ¿Listo? Es decir, 7 meses de segunda fase. En esteroides en tuberculosis extrapulmonar, básicamente tenemos el grueso de la evidencia en pacientes con tuberculosis meningia, pero también podría ser utilizado en pacientes con tuberculosis pericárdica. Es cierto que hay controversia en la literatura, así eso deberíamos hacerlo en población VIH o no, pero el estudio más grande que fue publicado en el año 2014 en el New England Journal, básicamente demostró que esto puede disminuir el riesgo de taponamiento en los pacientes. Entonces muchos de nosotros aconsejamos que en una TB pericárdica, si no se ha hecho una pericardectomía, se pueda administrar pues esteroides de manera concomitante. ¿Listo? Bueno, redondeemos entonces esto y el tiempo de duración. Por lineamientos vamos a tener tuberculosis en embarazo, tuberculosis en diabetes mellitus, 56 dosis en la primera fase, RHZE y 100 dosis en el esquema diario de segunda fase. Esto va a corresponder a 6 meses de terapia. Tenemos una tuberculosis miliar sin compromiso meningio o una tuberculosis y VIH con conteo de CD4 mayor a 200 que está en terapia antirretroviral al inicio del tratamiento antifímico, 56 dosis en primera fase y 112 dosis en segunda fase para un total de 6 meses. Ahora, tenemos sílicotuberculosis, TB geniturinaria, tuberculosis en enfermedad renal crónica con tasas de filtración glomerular menores a 30 mililitros por minuto, tuberculosis y VIH con menos de 200 CD4 y sin terapia antirretroviral al iniciar el tratamiento anti-TB, o con una cirrosis Child-A, 56 dosis en primera fase y 196 dosis en esquema diario de segunda fase. Eso corresponde a 9 meses de tratamiento. Tenemos una tuberculosis ósea y meningia, tenemos una cirrosis Child-B, y esto los coloco en rojito básicamente porque según el Child que tengamos en estos pacientes vamos a prescindir de 1, 2 o incluso 3 medicamentos hepatotóxicos. Aquí estaríamos administrando 56 dosis en primera fase. Miren que no estamos a favor de prolongar esa primera fase, solo ante la posibilidad de baciloscopia positiva y rápidamente tenemos que hacer el estudio. Y 280 dosis en esquema diario para un total de 1 año de tratamiento. Y si tenemos una cirrosis Child-C, serían 392 dosis en esquema diario, lo cual correspondería aproximadamente a 18 meses de tratamiento. Recuerden que allí se está descansando pues los domingos. Esto puede ser susceptible de debate, básicamente, porque no sabemos cuál es la efectividad de los medicamentos que vienen proponiendo los lineamientos. O bueno, sabemos cómo es la efectividad, pero probablemente podamos construir unas terapias que faciliten aún más la adherencia y que se pueda hacer un seguimiento juicioso. Por eso, este tipo de casos son especiales y son evaluados en juntas como el CERCET, que se realiza cada 15 días en la ciudad, o por evaluación por staff interdisciplinario de infectología. En embarazo existen riesgos de complicaciones maternas y fetales, de parto prematuro, de una tuberculosis congénita. Debemos tamizar VIH y ofrecer anticoncepción en los pacientes. Muy importante porque la rifampicina va a tener interacción con casi todos los estrógenos. ¿Listo? Entonces allí vienen los niños de la rifampicina, que es lo que no queremos si no está previamente planeado. Los esquemas se administran sin cambios. La piracinamida tiene pocos estudios de seguridad. Los norteamericanos no lo administran, pero por recomendación de la OMS se viene empleando a nivel mundial y nosotros lo empleamos sin haber observado por ahora efectos adversos. Se recomienda tetraconjugado vigilando la función hepática. En enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto, básicamente lo que hacemos es evaluar el uso de piracinamida y etambutol, que debería administrarse interdiario, y la rifampicina y isoniazida, que se administran diariamente. ¿Listo? En ese orden de días damos tabletas RHZE los lunes, miércoles y viernes, y los martes, jueves y sábado solo las tabletas de rifampicina e isoniazida con la dosis que vienen acá. Y en la fase de continuación, como solo vamos a estar con RH, pues se administra diariamente. Esa es la patopatía de base. Aquí vamos a prescindir de medicamentos. En primera instancia en un Child-A prescindimos de la piracinamida,
Eso no nos debería afectar de manera significativa el tratamiento. Aquí tendríamos en Child B, estaríamos prescindiendo de piracinamida y isoniazida, y en Child C estaríamos prescindiendo de isoniazida, rifampicina y piracinamida. Por tanto, es importante tener en cuenta que esta recomendación podría ser susceptible a una evaluación juiciosa y una terapia individualizada. Bueno, esto es uno de los algoritmos que tenemos para evaluación de nuestros pacientes al momento del egreso. Básicamente, los pacientes quienes vayan a ser dados de alta con diagnóstico de tuberculosis en la institución, el médico va a ordenar 5 días de tratamiento de primera fase de RH-ZE, se va a dejar una nota clara en la historia clínica, que se va a ingresar al programa, que se hace el empalme, que se le explicó el tratamiento, los signos y síntomas que sugieran toxicidad medicamentosa o que sugieran gravedad. Y eso es importante que lo dejemos pues consignadito en la historia clínica. La secretaria va a avisar al servicio farmacéutico y de vigilancia epidemiológica que ese paciente va a ser dado de alta, y este algoritmo se construye sencillamente para garantizar el empalme con el programa de TB. La enfermera va a entregar los medicamentos, recuerden que son 5 días de RH-ZE, y se deja nota en la historia clínica juiciosa. El alta por remisión. No se entregan medicamentos porque va para otra institución que debe contar con ellos en el stock, y la secretaria va a informar lo mismo a químico farmacéutica o al servicio farmacéutico y también a la unidad de epidemiología. En términos de reacciones adversas comunes, ya casi vamos a terminar. La más importante probablemente es la hepatotoxicidad. Ustedes van a encontrar discrepancias en la literatura de cuál es más hepatotóxico, si la isoniazida o la piracinamida. Para los lineamientos quedó en la evaluación de la literatura que fue la piracinamida, en segundo lugar isoniazida, y la tercera la rifampicina. Sin embargo, lo que sí es claro es que la más grave es la piracinamida. Incluso si tenemos toxicidad con transaminasas mayores a 1000 después del uso de este medicamento, podríamos llegar a prescindir de ese medicamento. En muy raros casos pues se reintroduce, si hay una noxa diferente, por ejemplo. La prevalencia de esa toxicidad puede oscilar entre un 2 y un 28%, va a ser mucho más frecuente en los primeros 2 meses. Recuerden, como patrones grandes, la hepatotoxicidad por isoniazida usualmente se presenta semanas después del inicio del tratamiento. La toxicidad por piracinamida, la cual es dosis dependiente, se presenta mucho más frecuentemente al inicio del tratamiento, y la toxicidad por rifampicina, un patrón colestásico inicial y después un patrón hepatocelular. Hay un dolor abdominal, náuseas y vómitos y está generando pues síntomas. Los criterios de suspensión no se confundan con esta vaina. Básicamente tenemos una elevación de las transaminasas 5 veces mayor al límite superior de la normalidad. Con o sin síntomas se debe suspender, pero más de 3 veces con síntomas debería llevarnos a la suspensión del medicamento. Si la bilirrubina total está a más de 2 miligramos por decilitro, podría suspenderse la terapia. Recuerden que es uno de los eventos que podríamos observar con la administración de rifampicina inicialmente. La tercera parte de los pacientes va a cursar con una elevación transitoria de las transaminasas. Eso ya lo vimos cuando les explicaba el mecanismo de acción y los potenciales eventos adversos de medicamentos. Los principales factores de riesgo son la edad mayor a 60 años, desnutrición, consumo concomitante de alcohol, coinfección con VIH, pero también con hepatopatías por virus hepatitis C o virus hepatitis B, y el uso concomitante de otros hepatotóxicos. Existen en la literatura esquemas de introducción escalonada versus completa de dosis de cada medicamento versus introducciones no escalonadas, es decir, con dosis plena de los medicamentos. Por lineamientos nacionales, esta es la recomendación que quedó. Sin embargo, debo advertirles que eso queda muy a juicio del clínico que está evaluando el paciente, porque en buena parte de las personas que hemos evaluado con toxicidad hepática nos hemos basado en unos estudios o en un estudio pues, específicamente publicado en Clinical Infectious Diseases, creo que fue del año 2009, que demuestra que la introducción con dosis plena inicialmente lleva a que logremos una adherencia y tolerancia a los medicamentos en más del 80-85% de los pacientes. La prevalencia de las toxicodermias puede oscilar entre 5 a 20%, incluso ustedes podrán leer literatura en la cual esto sea un poco mayor. La mayoría de ellas son leves, lesiones exantemáticas más prurito por 2 o 3 horas posterior a la ingesta de los medicamentos. La mayoría de ellas se pueden controlar con uso de antihistamínicos, con terapia tópica, con esteroides, por ejemplo, sin necesidad de suspensión del tratamiento. Sin embargo, si ustedes encuentran estas reacciones adversas asociadas con eosinofilia, fiebre, exantema extenso, un síndrome de Dress, un síndrome de Steven-Johnson, una necrolisis epidérmica tóxica,
pues deben suspender el tratamiento porque sería pues prohibitivo, y luego evaluar con medicina interna, infectología, la posibilidad de reintroducción de los medicamentos. Muchas veces requerimos pues apoyo de alergología o toxicología. Como conclusiones, entonces, la tuberculosis es una enfermedad común, lo sigue siendo entre nosotros, es una gran simuladora. Debe estar precedida por un alto índice de sospecha, y ese alto índice de sospecha debe estar básicamente fundamentado en la necesidad de prevenir su morbimortalidad. Es importante en todos los pacientes descartar que no estén concomitantemente con una infección por VIH. En el diagnóstico tenemos clínica, imágenes, histología y diferentes pruebas, pero el componente microbiológico con baciloscopia, PCR y cultivo es supremamente importante a la hora de enfrentarnos a nuestros pacientes. Si somos adherentes a ello, podemos garantizar las posibilidades de éxito terapéutico para nuestros pacientes. El tratamiento en la mayoría de ocasiones, excepto situaciones especiales, va a ser de 6 meses, con tabletas de dosis fija, con administración diaria. Va a ser un tratamiento idealmente observado, y aquí es importante vincular paciente, familia y sector sanitario. En situaciones especiales vamos a tener una duración que puede variar según lo que les venía mostrando anteriormente, y es importante tener en cuenta que existen reacciones adversas, la mayoría de ellas no prohibitivas, pero necesitamos hacer una evaluación juiciosa para definir en qué momento paramos la administración de los medicamentos y cómo sería proyectado la reintroducción de los mismos. Esto era básicamente lo que quería contarles por el día de hoy.